Muy buenas noches, estimados, estimadas. La finalidad del presente video es hacer una cápsula de resumen de la semana correspondiente, la semana 4 correspondiente al módulo AMP 202, ejecución presupuestaria pública. Durante esta semana número 4, ya revisando los contenidos propiamente tal de la cátedra, del módulo en este caso, veremos algunos elementos que son sumamente importantes en materia, por ejemplo, del eh, concepto de contabilidad gubernamental y también respecto principalmente a algunos elementos importantes que la componen. ¿Ya? Respecto a algunos elementos muy importantes que componen esta lógica de contabilidad gubernamental, hay algunos que son ampliamente conocidos por ustedes como el Estado, ¿ya? Y respecto a los objetivos y deberes del Estado, la lógica de que el Estado fundamentalmente está integrado en la entidad jurídica formada por un conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno, que existe la definición de poder legislativo, ejecutivo y judicial, los deberes o objetivos fundamentales de los Estados, como el resguardo de la seguridad nacional, protección de la población, propender el fortalecimiento de la familia, la integración armónica de todos los sectores de la nación, el derecho de la persona a participar en igualdad de oportunidades, en materia, por ejemplo, del punto de vista económico, según, por ejemplo, la actual Carta Fundamental, que ampara los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y le da la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines. El establecimiento, por ejemplo, de un marco legal en el cual se pueda llevar a la práctica el modelo económico concebido por las autoridades. En este caso estamos hablando de una economía neoliberal con un Estado subsidiario para todos los efectos y mediante el cual el Estado se tiene que encargar, por ejemplo, de la provisión de servicios básicos, tales como por su propia naturaleza no pueden ser prestados por privados, como el gobierno, las relaciones internacionales, la justicia, la defensa, en materia de producción y bienes de servicios estratégicos, cuando los bienes que tenga que realizar el Estado crea o adquiere, ¿ya? Son basados en consideraciones de índole estrategia o de bien común. Elementos como estos, por ejemplo, son algunas empresas públicas estratégicas para estos elementos, como el caso de Codelco. Materia de redistribución del ingreso en el cual el Estado puede gravar con mayores impuestos a los contribuyentes que obtienen mayores ingresos, lo que es el impuesto de renta fundamentalmente, distribuye estos recursos a través de subsidios y o prestaciones directas a aquellos sectores más pobres de la sociedad. La regulación de la economía, principalmente en el establecimiento de reglas económicas en una economía de mercado que tiendan a la libre competencia y también a evitar los abusos para estos efectos, además del macroequilibrio fiscal, de la política monetaria, de la inflación y elementos de este tipo. Respecto ya a elementos que pueden ser más atingentes a nuestra cátedra propiamente tal, el Estado también, en materia de administración financiera del mismo, tiene algunos objetivos que son fundamentales. En este sentido, tenemos que entender que el sistema de administración financiera del Estado es una herramienta técnica creada para servir de apoyo a complejos procesos de toma de decisiones, ¿ya? En base a la disposición de recursos que tiene el Estado y su distribución, se toman decisiones de política pública fundamentales para estos efectos. En esa lógica, la contabilidad de la nación forma parte de este sistema, ya que debe apoyarlo con la provisión de informaciones adecuadas sobre la obtención y los destinos de los recursos públicos. Algunos principios del sistema de administración financiera del Estado están derivados fundamentalmente en elementos como la universalidad, que postula que todas las instituciones del sector público y su operación están sometidas a un régimen común, los principios de unidad, que está referido fundamentalmente a la administración global y única de los fondos públicos, eliminando mecanismos de excepción, especialmente cuando significan afectación en los ingresos de las arcas del Estado. Los principios de, por ejemplo, flexibilidad, que consiste en que ciertos procesos tales como el presupuesto y la administración de fondos son susceptibles de sufrir modificaciones en el curso de la ejecución presupuestaria.
El principio, por ejemplo, de programación, que postula que debe existir una adecuada coordinación entre el presupuesto y la planificación del sector público. No podemos planificar objetivos, metas, etcétera, si no existe el presupuesto que respalde esos elementos. Los principios también, por ejemplo, de descentralización, que persigue la ejecución de los procesos y actividades efectuadas a través de distintos órganos operativos, tanto nacionales, regionales y comunales. Por otra parte, dentro de los actores fundamentales de este sistema de administración financiera del Estado está el Ministerio de Hacienda, que define las políticas, normas e instrucciones relacionadas con el presupuesto de la nación, y la administración de los fondos y todo lo que tiene que ver con el crédito público, el nivel de endeudamiento del país. La Contraloría General de la República, que le corresponde, por ejemplo, en materia de contabilidad pública, llevar la contabilidad general de la nación, tal como se define en su propia ley orgánica, elaborar los estados consolidados sobre la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Estado, además de, obviamente, ejercer el control respecto a la administración de los recursos públicos. Y por último, los servicios públicos, que son las entidades que en el fondo ejecutan descentralizadamente los procesos presupuestarios para estos efectos, de acuerdo a lo que establece el decreto ley número 1263 de 1975, que fija a grandes rasgos ya en la columna vertebral del sistema de administración financiera estatal en Chile. Dentro del sistema de administración financiera existen determinados procesos, ¿ya? Procesos que son fundamentales para el funcionamiento del financiamiento estatal y público. El primero de ellos es el proceso presupuestario, que es el conjunto de actividades llevadas a cabo por organismos públicos tendientes a la preparación de la programación financiera de mediano y corto plazo en la administración pública, o sea, cómo se va a ejecutar o cómo se va a planificar el presupuesto. En ese sentido, existe, por ejemplo, el proceso también de administración de fondos, ¿ya?, del Estado para estos efectos, que corresponde al proceso de administración de fondos. Es el proceso mediante el cual permite que existan las disponibilidades suficientes para que los pagos por adquisiciones de insumos y servicios se efectúen en el momento oportuno sin que exista interrupción de operaciones que realiza el sector público. O sea, constantemente hacer un flujo respecto a los dineros que entran y salen, pagar proveedores, los ingresos propiamente tal que reciben los distintos servicios públicos, ¿ya? En materia operativa, el proceso de administración de fondos puede dividirse en tres grandes fases: la recaudación, la administración de la caja y el pago, ¿ya? En materia de la programación de la caja, por ejemplo, ¿ya?, que las asignaciones son, los ingresos fundamentalmente son las asignaciones que el Estado central da a cada servicio público. El Estado se alimenta en los tributos, en este caso de los impuestos para esos elementos. Pero en el caso del programa de caja, que es lo que quería detenerme, es mediante el cual se autoriza la entrega del aporte fiscal a los servicios e instituciones del sector público por el Servicio de Tesorería General de la República, válido solo para el mes correspondiente de acuerdo a las prioridades y obligaciones contraídas. Este documento es formulado por la Dirección de Presupuesto y comunicado mensualmente a la Tesorería General de la República por dicha dirección, ¿ya? En este sentido también, posteriormente, el giro de fondos, que es el documento utilizado por los servicios e instituciones del sector público, quienes operan centralizadamente para obtener el servicio de tesorería de los fondos autorizados para el programa de caja, ¿ya?, se deben solicitar mensualmente para estos efectos de tesorería estos elementos. Cabe señalar que el Estado tiene una cuenta única fiscal, ¿ya?, que es una cuenta abierta en el Banco del Estado de Chile, el Banco Estado, el Banco del Patito, en el cual se operan con los fondos a través de esa cuenta el Estado de Chile y también las distintas entidades. Existe una cuenta única fiscal y cuentas subsidiarias, ya que son cuentas de todas las entidades públicas para estos efectos. La cuenta principal, que es administrada por la Tesorería General de la República para efectuar recaudaciones y pagos globales a nombre de todo el Estado de Chile, lo que conocemos como en la figura legal del fisco, ¿ya? Y las cuentas subsidiarias para, obviamente, como dije anteriormente, para el flujo de caja correspondiente a lo que son los distintos servicios públicos. Otro proceso fundamental es el proceso del crédito público, ya que es la capacidad que tiene el Estado para construir obligaciones internas o externas a través de operaciones tales como la obtención de recursos. O sea, la capacidad, en el fondo, es el proceso de endeudamiento del Estado.
Cabe señalar que la deuda pública está constituida por aquellos compromisos monetarios adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos internos o externos, ¿ya? En este sentido, nosotros podemos clasificar la deuda pública como deuda pública directa, que está constituida por la del fisco y por los demás organismos del sector público comprometidos directamente a su pago, y la deuda pública indirecta es aquella que cuenta con la garantía o aval del Estado o de algún organismo del sector público autorizado legalmente para otorgarlo, y en la cual el deudor principal es una persona natural o jurídica del sector privado. Ejemplo claro de deuda pública indirecta son los créditos, por ejemplo, con aval del Estado, ¿ya? Por otra parte, existe la deuda pública interna, es aquella que el Estado contrae con personas naturales o jurídicas de derecho público residentes o domiciliadas en Chile. Por ejemplo, si el Estado le pide un crédito al Banco de Chile, el Banco SI, etcétera, bancos chilenos. Mientras tanto, que la deuda pública externa son cuando el Estado pide un crédito a entidades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. En materia de operación, propiamente tal como lo establece la Constitución Política de la República, ¿ya? Se requiere de una ley que puede ser de carácter permanente o transitorio para acelerar cualquier clase de operaciones de endeudamiento o que comprometa la responsabilidad financiera del Estado, ¿ya? Cabe señalar que sin perjuicio de lo anterior, normalmente se fija en la ley de presupuestos la autorización para que el presidente de la República pueda contraer obligaciones en el país o en el exterior por un monto determinado. Ya además se identifican los servicios y montos de endeudamiento autorizados en cada ley de presupuestos para estos efectos. Respecto al proceso de contabilidad, tal como lo hemos indicado anteriormente, el proceso de contabilidad es llevado a cabo por la Contraloría General de la República, que cuenta con la atribución legal para establecer los principios y normas contables básicas en materia de contabilidad gubernamental, ¿ya? El proceso de control financiero, ya para ir finalizando este apartado, ya es el proceso mediante el cual comprende las acciones que están orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administración de los recursos del Estado, ¿ya? En este sentido, hay un control sobre la eficacia, ¿ya? Que en el fondo es lograr las metas, sobre la eficiencia, sobre el uso de recursos, el control de la legalidad, que este uso de recursos hayan sido de acuerdo a las leyes, porque puede ser muy eficiente y muy eficaz, pero si está apartado de las leyes es ilegal para estos efectos y son elementos constitutivos de delitos como malversación de fondos públicos. Y en materia de operatoria, ya la acción de control se lleva a cabo a través de dos modalidades: internamente por los ejecutivos a través de sus propias líneas jerárquicas, que son en cada servicio público existen los departamentos o las unidades de control de gestión, ¿ya? Y por la Contraloría General de la República a nivel externo. ¿Bien? Eso es lo que puedo señalar respecto a los contenidos de la semana. Cabe señalar que voy a compartir a continuación mi pantalla para comentarles también respecto, y como les señalé hace poquito, en la última consultoría académica sobre la rúbrica número 2 del proyecto MAESE. En esta rúbrica número 2 vamos a tener distintos aspectos de valor y voy a explicar principalmente cómo deben desarrollar cada uno de ellos en su puntuación máxima. Respecto a la justificación del proyecto, nosotros tenemos que entregar 3 argumentos de por qué el proyecto que estamos realizando y la solución o la importancia de la solución de la problemática respecto al plan de compras públicas es, primero, relevante, ¿ya? Porque es un aporte para estos efectos, por qué este proyecto es relevante para la ciudadanía, para la formación profesional, etc. Y 2, porque es pertinente específicamente para mi formación profesional. ¿Ya? Entonces, 3 argumentos que mezclen ambos elementos, cada uno de ellos. Por otra parte, respecto a los objetivos del proyecto, tenemos que presentar para este proyecto al menos 3 objetivos concretos, medibles y congruentes que impliquen cada uno de ellos, reitero, cada uno de ellos, qué se realizará, para qué se realizará y dónde se realizará. ¿Ya? Cada uno de sus objetivos tienen que responder a estas 3 interrogantes al momento de escribirlos. Actividades asociadas al proyecto, ¿ya? En ellas se señalan el 100% de las distintas actividades que se deben ejecutar, ¿ya? Para solucionar el proyecto propiamente tal.
o sea, para solucionar esta problemática. ¿Qué es lo que yo debería hacer? También los recursos para el proyecto, indicar cuáles son los recursos necesarios en materia humana, financiera, si es que lo quieren, si lo pueden cuantificar, tecnológica, para que el proyecto propiamente tal pueda desarrollarse para estos efectos. También es fundamental el uso de un cronograma de proyecto, o sea, ya una vez definiendo cuáles son las actividades que debería realizar, en este caso la municipalidad, en qué orden debería realizarlo, en qué tiempos para una solución adecuada al problema, y también los roles y funciones en el proyecto que deberían tener actores importantes o claves. Por ejemplo, ante un problema de la ejecución del plan de compras, ¿cómo debería actuar el alcalde o el consejo municipal o el jefe de administración o el encargado de compras? ¿Cuáles son las tareas, o sea, cuáles son los roles que deben jugar ellos, ¿ya? Y las funciones que deberían realizar para la solución de este elemento? Dicho lo anterior, ya yo doy por finalizado esta cápsula. Espero que le haya sido de utilidad para todos los efectos. En caso de cualquier duda, pregunta o consulta, pueden hacerla a través de correo electrónico o foro consultas. Cuídense, que estén bien.